En estos momentos, el maestro Juan Carlos Escobar nos expondrá sobre los enseñantes como investigadores. Con ustedes, el maestro. Muy buenas tardes, estudiantes. Un placer saludarles. Espero en Dios se encuentren muy bien. Siguiendo con la misma lógica con la que hemos venido desarrollando la asignatura, toca en este momento hablar de los enseñantes como investigadores. Pero, ¿por qué hablamos de los enseñantes como investigadores? Por una razón. Porque como creadores de currículo, también son creadores de didáctica. Entonces, ese es un primer elemento que debemos de tomar en cuenta. Porque como creadores de currículo, también son creadores de didáctica. En 1975, allá en Gran Bretaña, se hablaba de auspiciar a la docencia sobre el papel protagónico como curricólogos, porque se consideraba que el currículo nacional estaba confeccionado a partir de las ciencias puras. Y entonces quien no aprendía ciencias puras, no aprendía bases fundamentales sobre las ciencias sociales o las ciencias de la sexualidad, que en aquel entonces se consideraba una rama que no se le otorgaba papel protagónico a la escuela o a la universidad, sino que se aprendía sobre sexo en algún otro lugar, menos en la universidad, menos en la escuela. Entonces, una de las razones fundamentales fue esa. Ahora, ¿cómo tomar en cuenta el empuje que tuvo los enseñantes investigadores? Hace un par de días yo les hablaba de las dimensiones, de las tradiciones de la docencia y trastocaba en esa parte el movimiento de los enseñantes investigadores. Escudriñando, por ejemplo, a Carr y Keynes, indicaban que si se habla de enseñantes investigadores, entonces hay que otorgarle a la docencia un papel de autoría, porque no se puede hablar de enseñantes investigadores si no se hace énfasis a la autoría en la docencia. Pero la pregunta es, ¿será autor el docente o solamente actor? Si es autor el docente, entonces debe ser creador de currículo y creador de didáctica. Pero en nuestras tradiciones de las prácticas docentes que se realizan en las escuelas y en la universidad, nos damos cuenta que nos hemos vuelto dependientes y nuestra autoría queda relegada a lo que dicen los autores, a lo que dicen los textos, a lo que dicen los consultores. Entonces, qué complicado es, porque allá en Gran Bretaña se visualizó más adelante sobre la necesidad de que la docencia generara una esperanza de vida. Por eso vale la pena situarnos en el ámbito de la enseñanza si ofrece una esperanza de vida, si somos capaces de interpretar una realidad y configurar una sociedad utópica. En ese sentido, hay consideraciones fundamentales sobre la autoría de la docencia. ¿En qué medida el docente es constructor de currículum? ¿En qué medida el docente es constructor de didáctica? ¿Y en qué medida le imponen al docente la metodología de la enseñanza? ¿En qué medida le imponen al docente la metodología de la enseñanza? Entonces, yo quisiera en este momento que cada uno de ustedes tome como referencia. Si hablamos de los enseñantes como investigadores, hay que hacer énfasis en la autoría del docente. Número 2, la profesionalidad del docente. Siempre este tema ha sido vilipendiado,
criticado si en realidad la docencia tiene cierto nivel de profesionalidad. Y empezamos a darnos cuenta de que la docencia, al volverse dependiente, pierde su carácter de profesionalidad. Es decir, los docentes esperan lo que los pensadores determinan en los contenidos de enseñanza. Los profesores aplican lo que aparece en los textos. Pero ¿en qué medida los docentes se van liberando poco a poco de la dependencia cognitiva? ¿Por qué? Porque el conocimiento se impone. Y si el conocimiento se impone, también se imponen los programas de estudios y se imponen los métodos o sugerencias metodológicas que a la postre se vuelven prácticamente obligatorias. Entonces, pregunto, ¿en qué medida hay profesionalidad en la docencia? Y aquí quiero destacar a McKernan. McKernan indicaba 5 cosas para volver profesional al docente. 5 cosas. 1. Poseer título. Yo creo que nadie puede negar que la profesión docente está ligado a la obtención de un título. Número 2. Servicio. Poseer un servicio. Es decir, el profesor debe servir y no debe ver la educación como una mercancía. El profesor debe servir y no ver la educación como una mercancía. Ese es en primer lugar. En segundo lugar. Tercer lugar, pertenecer a una comunidad educativa. Pertenecer a una comunidad educativa. Dicho de otra manera, para transformar la educación no se vale actuar en solitario. Los profesores deben tener comunicación, intercomunicación entre ellos, conformar redes, y eso les va a permitir ayudarse entre ellos y generar un pensamiento colectivo acerca de la actividad docente. Ahora bien, si vemos, el primero es poseer título, segundo servicio, tercero pertenecer a una comunidad educativa, el cuarto, para que sea profesional, es de investigador. Y entonces empezamos nosotros a preguntarnos si el profesor es un investigador. Entonces, y si es un investigador, ¿en qué medida le otorga autonomía a la escuela para que sea un investigador? Entonces, cosas como estas valen la pena situarlas en el tapete de la discusión. Entonces, repito, número 1, poseer título. Número 2, servicio. Número 3, pertenecer a una comunidad educativa de docentes. Número 4, investigar. Y número 5, reflexionar sobre su propia forma de enseñar. Y aquí es lo que yo quisiera que cada uno de ustedes vaya apuntando, vaya anotando, vaya registrando, porque la pregunta sigue siendo: ¿en qué medida el profesor es independiente? Como tercera idea, quiero señalar, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, Pérez Gómez habla de la didáctica operatoria, habla del quehacer docente diario, lo cotidiano, que se ve reflejado en el orden, en la organización que tienen los docentes o en la desorganización, como sea. Pero ese es algo que opera dentro del aula. Y a eso se le llama didáctica operatoria. Para Pérez Gómez, didáctica operatoria equivale a decir la aplicación o la ejecución. La aplicación o ejecución de determinados métodos para hacer efectivo la enseñanza. Entonces, todos aplican una determinada didáctica y a eso se le llama didáctica operatoria. Ahora bien, pero aún así,
aun cuando sea una didáctica operatoria, para algunos más efectiva que otros, para otros pues más confundible que otros. Es decir, la didáctica así sigue siendo una didáctica evasiva. Enrique Pérez Luna, en el año 2003, hablaba de la didáctica evasiva, una didáctica centrada en los métodos de enseñanza y en la aplicación de recursos. Didáctica evasiva, porque está centrado en los métodos de enseñanza, está centrado en la aplicación de determinados recursos. Y entonces, el docente más efectivo es aquel que aplica métodos efectivos y recursos que lo sabe aplicar. Ese es el profesor efectivo, pero es una didáctica evasiva, una didáctica que vive a espaldas de la realidad. Es una didáctica que no se compromete con la unidad de la instrucción y la educación. Es una didáctica que no se compromete con la formación de hombres de carácter, de hombres íntegros, de hombres nobles. Es decir, esta es la didáctica. Pero aquí tenemos a un ciudadano que hay que formar. Y la pregunta es, ¿para qué lo formamos? ¿Para qué lo formamos? Para que se introduzca en el nivel de la mercancía, para que se introduzca en el nivel de la plusvalía. Por eso es que yo quisiera que ustedes vayan visualizando de manera detenida qué es esto de didáctica evasiva. Una didáctica que le huye a la realidad, porque la realidad está superpuesta. Se habla de los youtubers, o a lo mejor soy un youtuber yo iniciando, porque este es el tercer video para con ustedes. Pero el youtuber no examina una determinada realidad. Es que debemos de interpelarla. Con didácticas evasivas no podemos hacerlo. He señalado hasta el momento 3 grandes ideas. Primero, la autoría de la docencia. Segundo, la profesionalidad. Y tercero, la didáctica operatoria o didáctica evasiva. Número 4. Y aquí quiero ir señalando. Miren, aquí tengo un texto de Clara Pérez Fábrega, que su texto se llama San Miguel y el Oriente Salvadoreño. Y se ha introducido ella a examinar al país entre los años de 1780 a 1865. Un examen bastante profundo que lo ha hecho sobre la base de fuentes primarias. Entonces, ella es una socióloga que se introduce a escudriñar, que se introduce a investigar desde lo más profundo el sentir de una nación histórica. Eso lo dice ella. Y ella se introdujo como socióloga en el ámbito de la investigación sociológica. Pero los enseñantes investigadores es otra faena de investigación. Son enseñantes e investigadores porque su labor está centrada en la concepción curricular centrada en la escuela. En el año de 1986, después de la muerte de Stenhouse, John Eliot habló que el movimiento del enseñante como investigador cabe en el movimiento de la concepción curricular central en la escuela. Y esa es una de las razones fundamentales del desarrollo de la autoría de la docencia. La pregunta es, ¿en qué medida cabe este movimiento? Por ejemplo, John Eliot dice que el enseñante investigador es un enseñante individualista, pero que el campo de estudio de la concepción curricular centrada en la escuela es un campo colectivo. Entonces, la interconexión
de estos dos elementos conforman lo que significa los enseñantes investigadores, unidos en una comunidad. Esa relación de los enseñantes investigadores, que son individuales, con el cambio curricular o la concepción del diseño o desarrollo curricular centrado en la escuela, que es colectivo, genera realmente una mejor condición de desarrollo, de trabajo, de profesionalidad. Sin embargo, siempre les he apuntado cuál es la realidad que ofrecemos a los alumnos. Y en ese sentido, hay otra exigencia en los investigadores, en los enseñantes como investigadores. La otra exigencia está asociada en convertir a los enseñantes investigadores en escritores. Yo les ponía el ejemplo hace un momento sobre Clara Pérez, sobre cómo había escrito, las indagaciones que tiene. Pero en docencia necesitamos hacer mucho más que un documento de metodología de la enseñanza o de recursos didácticos. Necesitamos pensar en didáctica. Necesitamos repensar la didáctica. Necesitamos repensar nuestra docencia. ¿Cómo hacerlos escritores? Miren, solo le pongo un ejemplo. En el año 2016, Argueta Antillón, en el diagnóstico institucional, reveló que aquí en El Salvador solamente hay 7 revistas indexadas y las 7 de mala calidad. De mala calidad. En el año de 1965, con la rectoría de Fabio Castillo, se producía por lo menos 115 artículos revelados en diversas revistas universitarias. 115. Solo imagínense usted, 115. Claro, íbamos por un mejor camino. Pero igual, ¿cómo hacer de nuestra docencia que sea escritora de una didáctica salvadoreña? Por eso es que en los documentos aparece la pedagogía que vendrá. ¿Cuál pedagogía vendrá en unas condiciones de tanta tecnología donde la convivencia se reduce a actuar en solitario? ¿Cómo revelar un nuevo sendero en la vida? Un nuevo camino, así como la escuela experimental de la mina allá en Uruguay, según Miguel Soler, reflejaba que los maestros que escriben deben escribir, pero en términos de resistencia. Es decir, usted dice, son los maestros emancipadores, pero ¿cómo debe pensar un emancipador? Que lo escriba en un documento y que no escriba como conservador. El maestro investigador de América Latina prácticamente escribe sustentado en una racionalidad de la resistencia. Hay que aprender a escribir, a elaborar un discurso de la resistencia. Y eso, sinceramente, es un elemento clave para poder realmente visualizar el sentido de una totalidad concreta. Comprensiones como estas nos hace realmente examinar nuestras prácticas docentes. Yo les pregunto a ustedes, ¿en realidad somos dependientes? ¿En realidad somos profesionales? ¿En realidad nuestra didáctica es emancipatoria? ¿En realidad esta didáctica vale la pena gestuar? ¿Vale la pena trascender de los métodos de enseñanza? ¿Por qué es importante trascender de los métodos de enseñanza? Porque es importante plantear un nuevo devenir en la vida, un nuevo porvenir, una nueva gesta del trabajo consciente. Solo traigo para con ustedes esto que se llama asimilación consciente, el principio principal de la didáctica, que reconoce
que los hombres son constructores conscientes de nuestra realidad, que los hombres utilizan las operaciones mentales porque razonan, porque analizan, porque sintetizan y saben utilizar el pensamiento crítico. Esos son los hombres que vale la pena cultivar. Pero pregunto, ¿de qué ciudadanía estamos hablando? Y quiero prácticamente ir finalizando con la capacidad que debe tener el docente para crear didáctica. De lo contrario, nuestra enseñanza va a ser reproductiva. De lo contrario, nuestra enseñanza, aunque sea creativa, que el aprendizaje significativo sea creativo, sigue siendo reproductor. Debemos de cambiar las actuales condiciones de vida y no solamente quedarnos en la didáctica masiva. Necesitamos ser comunicadores, pero comunicadores de la libertad, comunicadores emancipadores. De esos comunicadores estamos hablando. Hace poco murió un amigo mío y creo que una compañera de ustedes sabe de quién estoy hablando. Y se planteó en todas las redes sociales, en Facebook. Pero casualmente muere cuando viene el youtuber. Del youtuber se habló tantas cosas, pero de mi poeta casi poco hablamos. Casi no se habla. Le celebramos al youtuber, pero restringimos o minimizamos a nuestro poeta de la libertad. Muchas gracias.